Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Hola, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas tardes. andan? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Hola, Sofía. ¿Todo bien? Hola, Lucas. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Catalina. ¿Cómo andan? Tienen que cerrar la ventana porque están los perros del barrio ladrando. Entre ellos el mío. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, ahí les acabo de mandar al grupo de WhatsApp unos PowerPoint con dos partes de la clase de hoy. Una que es sobre la primera parte de los vicios del acto voluntario, donde se identifican los vicios y el error, y luego otro que es el tema que va a dar Lucía al final de la clase, Lucía Beca, que es sobre el vicio de violencia. Néstor, ¿podrás mutearte? Que hace ruido. El planteo de hoy es, vamos a ver, un concepto general sobre lo que son los vicios, luego vamos a ver cuál es la clasificación, hola, ¿qué tal, Gabriela? Y luego vamos a ver los vicios del consentimiento, ¿sí? Los vicios de error, dolo y violencia. ¿Estamos? Bueno. Ustedes hasta acá vieron la teoría general de los hechos, vieron el concepto de acto jurídico. Néstor, ¿te podés mutear, por favor? Estamos muteados. No, no está, pero te desmuteó. Ahí sí. Perfecto. Bueno, para los que están entrando, vamos a ver vicios del consentimiento, chicos. Para Lorena y para Franco, que están entrando en este momento. Ustedes hasta esta altura del partido vieron la teoría general de los hechos, vieron al acto jurídico, ¿sí? Y a partir de ahora comenzamos 3 clases en las que vamos a ver lo que se llaman los vicios o del acto o del consentimiento, o los vicios de la voluntad, como se los quiera llamar. Se trata de las anomalías, ¿sí?, iniciales que presenta un acto jurídico, ya sea en la fase interna de la voluntad, o bien el acto es... Se desapareció, ¿no? Se fugó. Se lo tragó la tierra. ¿No?
Perdón, chicos, tenía la computadora programada un reinicio y se reinició sola. Me quedé hablando solo. Discúlpenme. Bueno, les planteaba, ustedes hasta esta altura del partido vieron todo lo que es la teoría general de los hechos, el acto jurídico, y a partir de ahora vamos a ver cuáles son las patologías que puede presentar un acto jurídico en su formación, es decir, al momento que se celebra o en los momentos previos a los que se celebra, que puede dar lugar luego a alguna causal de ineficacia. Es decir, cuando ustedes veían ahí en el artículo 260, cuando definían al acto voluntario, al acto jurídico, decían que era el que tiene por fin inmediato producir una determinada consecuencia jurídica, se dice que cuando el acto puede producir ese fin inmediato, puede producir esos efectos propios, el acto es eficaz. ¿Sí? La eficacia implica que el acto puede producir los efectos para los que está destinado, los efectos típicos para los que ha sido celebrado, para los cuales ha sido concebido. El acto va a ser ineficaz cuando no pueda, por alguna circunstancia, producir alguno de esos efectos propios. Y dentro de las causales, esto lo vamos a ver bien dentro de 10 días, pero dentro de las causales iniciales, o sea, que se llama de ineficacia inicial o ineficacia estructural, están las que determinan la inoponibilidad o la nulidad, que son los vicios. Es decir, cuando el acto presenta anomalías, defectos, cuando presenta algún tipo de problema en su construcción, que sean la celebración o el otorgamiento del acto, que va a determinar luego que ese acto termine siendo ineficaz, que no puedan producir, que no puedan digamos, producirse con plenitud los efectos para los cuales el acto estaba destinado. De alguna manera hay como una limitación, como una desvirtuación, como una pérdida de la posibilidad de que el acto pueda producir los efectos propios. Tal como les mandé en el Power, hay dos tipos de vicios. Por un lado están los vicios de la voluntad, o también los llamados los vicios del consentimiento, que son los vicios que recaen sobre alguno de los tres elementos internos de la voluntad. ¿Sí? Esto que está presentado cuando ustedes lo vieron como las causas que obstan a los elementos internos a la voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son las que obstan a la intención? Dale, Paula, sí, te veo convencida. Vamos, Paula, que la veo convencida. El error y el dolo. Y uno más. No, error y dolo, correcto, perdón, es correcto. Error y dolo obstan a la intención. Es correcto, perdón, me confundí yo. Es correcto, ¿sí? Y a su vez, tenemos a la fuerza física irresistible o la fuerza moral, que es la violencia, que obsta a ¿cuál de los elementos? La libertad. Correcto. ¿Y el discernimiento se ve impedido por alguno de estos llamados vicios del consentimiento? ¿O por qué otro elemento se ve impedido? Está establecido en el 261 los tres. Correcto. Dos en relación a los menores y uno en relación a la falta de... Exacto, es la falta, o sea, es la falta de razón y la falta de madurez. La falta de razón y la falta de madurez son las causas que optan al discernimiento. Pero, volviendo al tema, estaba haciendo un ejercicio mental. Volviendo al tema, entonces, cuando se presenta el vicio de error, el vicio de dolo o el vicio de violencia, estamos frente a causas que obstan a que se verifiquen algunos de los elementos internos de la voluntad, y estamos frente a estas anomalías, a estas patologías que presenta el acto de manera sustancial al momento de su otorgamiento o su celebración. ¿Sí? Pero a su vez, además de estos vicios de la voluntad, están los vicios del acto jurídico. Acá, estas anomalías, estos defectos que presenta el acto al momento de celebrarse o al momento de otorgarse, que son también sustanciales, que van a dar causa a la inoponibilidad o la nulidad, no recaen sobre los elementos de la voluntad. El acto es plenamente voluntario. ¿Sí? El acto es voluntario. No está impedido ni está obstaculizado ni al discernimiento, bueno, obviamente, pero tampoco la intención ni la libertad. ¿Sí? El acto es voluntario.
el defecto, la anomalía, esa enfermedad que tiene el acto, no ataca a la voluntad, sino que está sobre un elemento objetivo del acto, que es la buena fe. La buena fe está concebida en lo que es la materia negocial como esa buena fe confianza, esa buena fe de la creencia de que quienes están celebrando un acto jurídico confían en que el otro va a respetar lo que están acordando, ¿sí? Que lo está celebrando y lo va a ejecutar de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente han comprendido respecto de lo que es la naturaleza propia del acto. Esto de confiar en definitiva en el otro, ¿sí? Los vicios de lesión, de fraude al acreedor o de simulación, ¿sí? Son vicios que atentan contra esta buena fe. ¿El acto es voluntario? Sí, el acto es voluntario. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el acto lo que tiene vulnerado, lo que tiene cuestionado, lo que tiene desvirtuado, lo que tiene violado, es la buena fe creencia. ¿Sí? Es la buena fe creencia. Entonces, hasta ahora, tal como se los presento en el Power, por un lado, están los vicios de la voluntad o vicios del consentimiento que atacan algunos de los elementos de la voluntad. Y por el otro lado, están los vicios del acto, que son vicios que recaen sobre la buena fe, que no atacan, no violentan a los elementos internos de la voluntad, pero que o los unos o los otros van a conducir a algún tipo de ineficacia. El acto no va a poder producir los efectos propios, tal como estaba diseñado. ¿Va a poder producir otros? Sí, ya veremos en cada uno de los casos, ¿sí? Pero lo que no va a poder es producir el efecto propio para el cual estaba destinado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá en esta presentación? Bien, vamos a arrancar por los vicios del consentimiento. Hoy vamos a ver, o digo, de la voluntad, vamos a ver el error, el dolo y la violencia. El error está mencionado a partir del artículo 265 hasta el artículo 270 del Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de error, estamos hablando de que alguien conoce una realidad que toma por cierta, pero en base a un conocimiento falso. Es decir, yo conozco algo, lo he percibido, lo he podido incorporar, lo he podido observar, pero creo que es de una manera, pero en realidad tengo una apreciación, un conocimiento falso acerca de esa circunstancia. En cambio, ignorar implica directamente no conocer algo, no conocer una circunstancia, de estar completamente desinformado de una circunstancia, de una cosa, de una calidad, de un régimen legal, es completamente desconocer. Técnicamente, error e ignorancia son conceptualmente, digamos, desde lo que es la etimología y la explicación desde el lenguaje, son conceptos claramente diferentes. No obstante, desde lo jurídico y en lo que es el análisis de estos elementos como vicio del acto voluntario, es irrelevante el distingo. Es decir, cuando hablamos de error, estamos incorporando necesariamente también a la ignorancia. Uno puede desconocer o puede directamente conocer algo pero en forma equivocada, y a los efectos de, digamos, cuáles son las consecuencias jurídicas que esta circunstancia produce, son irrelevantes. Es decir, la distinción es exactamente indistinta porque la apreciación jurídica de estos dos estados del alma, de alguna manera, como decía Vélez, es absolutamente la misma. Es indiferente que incurramos en un error o incurramos en ignorancia, porque en realidad el efecto jurídico va a ser siempre el mismo. Dentro de lo que es la clasificación del error, la primera clasificación importante es la que distingue entre el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho recae sobre la existencia, el contenido, algún elemento, alguna circunstancia que tenga que ver con el acto, algún elemento del acto, alguna
algún elemento relativo al objeto, al sujeto, a la calidad de las partes, a la calidad que pueda tener el objeto, a la naturaleza misma del acto. De esto vamos a hablar ahora en un ratito. Y en cambio, el error de derecho recae no sobre los elementos del acto, sino que recae sobre el régimen jurídico que corresponde aplicar al acto. ¿Sí? Recae sobre la norma jurídica, sobre la existencia, sobre su alcance, sobre la interpretación que cabe darle a la norma jurídica que es aplicable al caso. Ahora, les hago una pregunta, a ver si se despiertan un poquito. ¿Uno puede invocar el desconocimiento de una ley o el conocimiento equivocado de una ley para evadir la responsabilidad de un acto jurídico que ha celebrado? No. No, No. creo que en principio no, o por lo menos es lo que vimos hasta ahora que no. Bien. ¿En virtud de qué, Catalina? ¿Es correcta la respuesta? No. Todos han dicho que no y bien. No sé si es exactamente así, pero creo que es en virtud a lo que cuando se aprueba una ley se publica y se da por entendido de que todo el mundo la conoce y uno no puede excusarse de que o no la conocía o no sabía cómo era. Es Porque correcto. no es algo privado que está oculto. Exactamente. Además, digamos, no resistiría jurídicamente un ordenamiento si todo el mundo se plantease a decir, no, yo no sabía que existía esta ley. Porque en realidad, por otro lado, lo más probable es que todos los que estamos acá, en este Zoom, más todos los que viven en el planeta, desconozcan realmente todas las normas. Yo, de hecho, no las conozco. ¿Sí? Y no por eso luego puedo invocar que justamente la desconozco, no resiste la seguridad jurídica. Ahora vamos, no resiste la seguridad jurídica el hecho de que alguien pueda invocar que desconoce una norma. Con lo cual, rige en esta materia el principio de la inexcusabilidad. Y, siguiendo un adagio romano, el error de derecho perjudica. ¿Esto qué significa? Que si yo he incurrido en un error de derecho, sea porque desconocía la existencia de una norma, o sea porque interpreté mal su alcance, en principio me jorobo, ¿sí? Me perjudico yo, tal como se lo decían a Mirta, te perjudicas. Es así. Es decir, en ningún caso la ignorancia de las leyes o el error de derecho impide que se produzcan los efectos propios del acto jurídico. Y esto, si ustedes lo ven, está en el artículo 8 del Código Civil y Comercial. Fíjense qué dice. Sencillo. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada en el ordenamiento jurídico. Está clarísimo. Ahora, cuando hablamos de ley, no solo estamos hablando de ley en sentido formal, es decir, ley emanada del Congreso de la Nación, en virtud del procedimiento de formación de las leyes que establece la Constitución, sino que estamos hablando de ley en sentido material, es decir, cualquier norma jurídica de carácter objetivo y general, léanse decretos, ordenanzas, leyes provinciales, todo eso está dentro del concepto de ley respecto de la cual rige este principio de inexcusabilidad. Ahora, les pregunto a ustedes, el derecho extranjero, si por ejemplo yo quiero saber si un matrimonio celebrado en México es válido o no es válido, ¿se considera también conocido por nosotros y por ende yo no puedo invocar el desconocimiento de la norma mexicana? ¿Qué les parece a ustedes? Supongo que no. No. O sea, Dale, sí. básicamente porque no somos ciudadanos de ese país, ¿no? No tenemos por qué conocerla. En la primera parte que habíamos estudiado decía que, según lo que recuerdo, que se podía pedir, digamos que la persona no tenía que conocer todas las normas internacionales y el juez tampoco, podía pedir una prueba de Exacto. esa, no me acuerdo. El hecho justamente de que el derecho extranjero
pueda ser probado, da la pauta de lo que dicen, de lo que están diciendo, que efectivamente no rige el principio de la inexcusabilidad respecto del derecho extranjero, porque en realidad no es derecho para nosotros, en términos de que rige en nuestro país. Las leyes son obligatorias dentro del territorio de nuestro país. Y no es solo porque seamos, Catalina, te hago esa precisión, no es solo porque seamos argentinos, la ley argentina rige el suelo argentino, sea la persona nacional o extranjera. Y te hago una pregunta, Sí. ¿se aplica igual, por ejemplo, para los tratados a los cuales nosotros adherimos? ¿Es el mismo o una vez que estamos adheridos forma parte del derecho argentino y entonces sí rige esta ley de principio de Por inexcusabilidad? supuesto, porque Okay. es correcta la pregunta, porque en realidad todo lo que es tratados, la Constitución Nacional, el artículo, ahora me haces dudar, 31 creo que es, de la Constitución Nacional, chequenlo eso, se los pido por favor, dice justamente que los tratados internacionales que el Estado celebra se incorporan al derecho positivo, ¿sí? Es derecho positivo una vez que es aprobado por el Congreso y es ratificado ese convenio celebrado por el Poder Ejecutivo, se incorpora claramente, ¿sí? Y lógicamente tienen ese rango superior, ¿no? Máxime si se trata de alguno de los que integran el bloque de constitucionalidad por ser un tratado de derechos humanos. Sí, por supuesto. Es derecho, claramente. Cuando hablamos de error de derecho, no solo estamos hablando del supuesto en el que desconozcamos la ley, sino que la interpretamos mal o desconocemos su alcance. Ahora, cuando el cierre se produce respecto a una norma que tiene un alcance controvertido, ahí la jurisprudencia podría admitir la posibilidad de que uno invocase que esa falta de certeza puede provocar algún tipo de error. No obstante, digamos, el principio de la inexcusabilidad es un principio muy potente que es muy difícil desvirtuar. Desde que la ley es publicada, se presume conocida por todos y en realidad no podemos impedir, digamos, que se produzca la aplicación. Con lo cual ustedes me dirán, bueno, entonces ¿hay algún tipo de ámbito fértil en el que uno pueda invocar un error de derecho para exculparse de la responsabilidad de un acto jurídico y privar de que produzca sus efectos propios? Y la verdad es que el Código Civil y Comercial eliminó algunas supuestas excepciones que tenía el Código Civil de Vélez y ha reafirmado este principio, digamos, tradicional o clásico de la inexcusabilidad, que niega la posibilidad de anular un acto por el desconocimiento o la ignorancia o el error en el conocimiento de una ley, por más buena voluntad y buena fe que le haya puesto en quien haya incurrido en ese error. No obstante, pueden darse ciertas situaciones muy excepcionales que la jurisprudencia puede ir, digamos, que el juez puede ir atendiendo frente a ciertas personas con especial vulnerabilidad, léase personas ancianas, personas de baja cultura o de condición social o económica, que podría justificarse un desconocimiento de las leyes, pero esto es casuística. Nosotros no podríamos afirmar con carácter general que una persona en situación de vulnerabilidad puede invocar la ignorancia de la ley. La verdad es que es, digamos, esta situación que conduce al otorgamiento, digamos, que conduce al otorgamiento de un acto, digamos, afectando la intención del sujeto, debe ser cabalmente demostrado, digamos. Es una situación absolutamente excepcional. Con lo cual, diría yo que el ámbito del error de derecho es un ámbito delimitado a escaso o prácticamente inexistente. ¿Sí? Sería muy casuístico hacerlo. El ámbito donde el error tiene mayor trascendencia, lógicamente, es en el error de hecho. ¿Sí? Es el error que recae, insisto, sobre las circunstancias del acto. Léase, sobre el acto mismo, sobre la naturaleza del acto,
o bien sobre las partes, que esto incluye la identidad, la capacidad, el estado civil, o bien puede recaer sobre el objeto. Piensen en la identidad, la cantidad o la calidad del objeto sobre el cual recae el acto jurídico. Lo que pasa es que, aun cuando yo me equivoque en la persona con la que celebro el acto jurídico, o me equivoque acerca de la naturaleza del acto jurídico que estoy otorgando, o cometa un error sobre alguna cualidad del objeto sobre el cual recae el acto jurídico, no cualquier equivocación da lugar a la nulidad. No cualquier error o cualquier desconocimiento sobre los elementos del acto da lugar a la nulidad de ese acto. La ley distingue entre errores esenciales y errores accidentales. Los errores esenciales están mencionados en el artículo 267 del Código y dice: es error esencial el que recae sobre la naturaleza del acto, o el que, bueno, y lo vamos viendo, vamos de a uno, la naturaleza del acto. Piensen ustedes acá en que yo estoy queriendo otorgar una compraventa, ¿sí?, de mi casa, y me equivoco y lo que hago es donarla, ¿sí? Lógicamente, yo no he querido, no ha sido mi intención donar la casa, sino que ha sido mi intención venderla. Con lo cual, ahí el error ha recaído sobre la naturaleza misma del acto. O bien el error puede recaer sobre el objeto, tal como lo dice el inciso B, el bien o un hecho diverso o de distinta especie en la que se pretendió designar, o bien una calidad, extensión o suma diversa a la querida. Acá piensen que yo puedo recaer sobre una cuestión, el error puede implicar sobre que he celebrado un acto jurídico respecto a una cuestión distinta, de una cosa distinta a la que quería contratar, o bien que es la cosa, pero es de una especie diferente. Por ejemplo, yo quería comprar una vaca Aberdeen Angus y me vendieron una Shorton, ¿sí? O bien sobre la diversa cantidad. Bueno, yo quería comprar 10 cuadros de Picasso y me vendieron 9 de Picasso y 1 de Gauguin. O sobre la extensión o la suma, o bien puede recaer sobre distintos hechos que rodean el acto, o más bien el objeto del acto. Si recae sobre la sustancia, estamos hablando de un elemento en el que yo he tenido especialmente en miras el momento de contratar. Fíjense que el inciso C dice: la cualidad sustancial del bien que ha sido determinante para la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Acá piensen ustedes que yo puedo estar otorgando un acto jurídico respecto de un objeto correcto, ¿sí? Voy a comprar un auto, 0 kilómetros, marca tal, ¿sí? Pero para mí es esencial que ese vehículo sea 4x4. Es una cualidad sustancial, ¿sí? Es una calidad de la cosa que yo he tenido especialmente en miras al momento de celebrar el acto. Y resulta que yo voy y digo: yo quiero tal auto, el Volkswagen Highline, qué sé yo, que es una de las versiones que vienen los Volkswagen. El Volkswagen Highline. Creo que el Volkswagen Highline de la T-Cross viene con doble tracción, ¿sí? Pero yo no se lo especifico al vendedor, es decir, el vendedor no se equivoca, no se lo especifico. Le planteo: quiero la T-Cross blanca que tenés ahí, Highline. Perfecto, bien, me la venden. Y resulta que doy una vuelta y me doy cuenta que la camioneta no es 4x4. Entonces, para mí era una cualidad sustancial, porque yo quería comprarme una SUV 4x4, no una 4x2. La quería con doble tracción, porque voy a la playa, por lo que fuere. Fue especialmente tenido en miras al momento de otorgar el acto. Entonces, yo puedo demandar la nulidad de ese acto en virtud de que no está respetada esa cualidad sustancial. Lógicamente tendré que demostrarlo, que eso era una cualidad sustancial para mí y que lo había tenido en cuenta. La jurisprudencia ha sostenido que digamos que el criterio de apreciación es un criterio de apreciación común,
¿sí? Es decir, es más o menos lo que acostumbra a suceder, ¿sí? No digo que sea algo objetivo, no es que es un parámetro objetivo, pero es un parámetro que, analizado el caso por caso, no depende tanto de la circunstancia personal, sino depende más bien de lo que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Es decir, se tiende a desentrañar en un poco lo que habitualmente ocurre. Si la gente quiere comprar una camioneta 4x4, bueno, le pregunta al vendedor, no le pregunta al vendedor, le reafirma al vendedor esta cualidad de la cosa, no se la reafirma. Bueno, habrá que verlo. Luego también puede recaer sobre la causa. Ustedes, cuando vieron el elemento del acto jurídico, habrán visto que la causa, es decir, en el sentido de la causa como elemento del acto jurídico, puede ser o bien la causa fin objetiva o bien la causa fin subjetiva o causa motivo, ¿no es cierto? La causa fin objetiva, ¿alguien me la podría conceptualizar o individualizar? Hace referencia al para qué, digamos, cuál es el objetivo de ese acto jurídico de manera general, no específica. Digamos, y el subjetivo sería el por qué esa persona o esas partes celebran ese acto. Claro, así. es correcto. La causa, es correcto lo que dijiste, Paula. La causa fin objetiva es una causa típica, es decir, todos los compradores, todos los vendedores persiguen la misma causa, independientemente de que sea esta casa la que compran, la de al lado, la compren hoy o la compren dentro de 15 días. Es decir, es una finalidad perseguida, tipificadora. Todos los compradores persiguen la misma finalidad, todos los vendedores persiguen la misma finalidad cuando celebran un acto jurídico compra-venta. ¿Sí? En cambio, la causa fin subjetiva es el propósito personal de las partes, en el caso en concreto, que llevan, aunque lo conducen a celebrar ese acto jurídico en particular. Yo quiero comprar esta casa para instalar mi estudio jurídico. Como comprador, quiero hacerme de la casa, quiero adquirir el dominio de la casa. Eso como cualquier comprador. Ahora, el comprador Lucas Trobo de esta casa, lo que quiere es comprarla para poner su estudio jurídico. Entonces, puede ocurrir que el error recaiga sobre los elementos, sobre alguno de estas causas, sobre la causa objetiva o sobre la causa subjetiva. Sobre la causa objetiva, no hay duda, ¿sí? Si está equivocada, es porque en definitiva me equivoqué sobre la naturaleza del acto. Ahora, también puede ocurrir que el error recaiga sobre la causa subjetiva. Y fíjense que el artículo en el inciso D dice: el error puede recaer sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados de manera expresa o tácita en la celebración del acto. ¿Sí? Yo creo que lo hablamos esto la semana pasada, porque siempre es el mismo ejemplo. Compro el local gastronómico que está en Cruz el local que está en Cruz con la facultad para poner un café. Históricamente en esa esquina hubo un café, un local gastronómico. ¿Sí? Ese es el motivo personal por el cual yo decido celebrar esa compraventa. Y resulta que luego voy a la municipalidad y en la municipalidad me señalan: no, ¿sabes qué pasa, Trobo? Cambió la ordenanza municipal, en lo que es la zona, ahí ya no se permite la instalación de un local gastronómico. Entonces hay un error se frustra, hay un error sobre el motivo. ¿Sí? Hay un error, se frustra. Entonces, en ese caso, se podría demandar la nulidad, pero lógicamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que sea el elemento del acto y pueda dar lugar a esta ineficacia, tiene que estar incorporado al acto, expresa o tácitamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que la contraparte, o bien yo lo tuve que poner como una cláusula, o bien al menos lo tenía que saber. ¿Sí? Y yo tengo que demostrar que lo tenía que saber. ¿Sí? Y luego, el error también puede recaer sobre las personas con las cuales se celebra el acto jurídico, o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. Acá se pueden presentar tres hipótesis diferentes. Por un lado,
que el error recaiga sobre la identidad física. ¿Sí? En ese caso es claro que es esencial, si yo quiero celebrar el acto jurídico con Miguel Ángel, el pintor de cuadros, y resulta que celebro un acto jurídico con Miguel Ángel, pero que no es un pintor de cuadros. ¿Sí? Salvo que sea los casos en los que la ley establezca que es irrelevante la elección del sujeto. Piensen ustedes yo puedo hacer un legado por testamento en el que diga, bueno, lego el 30% de mis bienes a una entidad de beneficencia que se dedique a rescatar chicos de la calle en situación de vulnerabilidad. ¿Están identificados, digamos, la identidad física del sujeto al cual está destinado el acto? No. ¿Pero por qué? Porque ahí es irrelevante. ¿Sí? La propia ley y el propio acto jurídico está indicando que la identidad de la persona es en sí irrelevante. También puede suceder que el error no recaiga sobre la identidad de la persona, sino que recaiga sobre las cualidades esenciales o cualidades especiales que yo he tenido en cuenta para celebrar el acto jurídico. Piensen ustedes en una calidad artística, en una calidad profesional. Yo quería celebrar el acto jurídico quería celebrar el contrato de locación de servicios profesionales, por ejemplo, con un contador especializado en manejos de cuentas bancarias en el exterior. ¿Sí? O quería contratar a un abogado para que me defienda en una causa administrativa. Y resulta que sí es abogado, pero de administrativo no sabe nada. Estudió con la doctora Cacciolato y nunca más. Y resulta que de lo que es especialista es en derecho penal. Entonces, en ese caso, ese contrato también está viciado por el error, porque en realidad esa cualidad sustancial en lo que es la persona del co-contratante es esencial, es vital para la celebración del acto. Si yo hubiese sabido que ese abogado no era especialista en derecho administrativo, me hubiese ido a buscar otro. También puede suceder que el error en la persona recaiga sobre el nombre. ¿Sí? Sobre el nombre. Yo quiero celebrar el acto con Juan Pérez y lo celebro con Juan González, creyendo que es Juan Pérez. Y ahí, digamos, el error será esencial o no esencial, dependiendo realmente si era importante el nombre de la persona. Generalmente, si yo en lo que me equivoco es en el nombre, pero la persona es efectivamente la persona con la que yo quería celebrar el acto jurídico, ese distingo puede ser subsanable, puede ser absolutamente irrelevante y no va a dar lugar a la nulidad. Ahora, distinto es si por el error en la persona, error en el nombre de la persona, he celebrado un acto jurídico con otra distinta, con la que yo no me quería obligar, bueno, ahí sí, el error será un error esencial. Y acá también se incurre en un supuesto muy particular, que es el error en las cualidades personales del cónyuge. El código anterior tenía la posibilidad de demandar la nulidad del matrimonio cuando el cónyuge no reunía las cualidades esenciales que habían sido tenidas en miras para celebrar el matrimonio. Es decir, piensen en situaciones en las que la jurisprudencia era bastante rica, porque hubieron muchos supuestos de esto, supuestos en los que, por ejemplo, una persona se casaba con la otra sin saber que tenía una preferencia sexual distinta, ¿sí? O que no tenía como proyecto de vida tener hijos, o era estéril y no se lo había advertido, en cuyo caso hubiese sido determinante porque la persona quería tener hijos, o una persona con una enfermedad que había sido ocultada, y que era una enfermedad impidiente para determinados actos de la vida, por ejemplo una persona que tenía HIV. Esas fueron todas circunstancias que iban determinando la nulidad del matrimonio por lo que se llamaba el error in persona, el error en las cualidades de la persona. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Luego, así como tenemos este error esencial, que es el que va a dar causa a la nulidad del acto, tenemos el error accidental.
que son errores que también recaen sobre los elementos del acto jurídico, pero que no son tan determinantes, no son tan relevantes, y que por ese motivo no dan lugar a la nulidad del acto. Piensen ustedes, por ejemplo, en la incorrecta determinación que las partes le han hecho al acto jurídico que han celebrado. Por ejemplo, en el caso este que yo les decía, es un error esencial el que recae sobre la naturaleza del acto. Yo celebro una compraventa cuando en realidad he querido celebrar una donación, o a la inversa. ¿Eso es importante? Sí. El acto jurídico, todas las cláusulas de ese acto jurídico contienen, es un acto jurídico distinto al que yo quería celebrar. Ahora, sí, yo en el instrumento contractual, dice arriba contrato de donación, pero todas las cláusulas que hemos pactado es un contrato de compra-venta, en realidad es un error en el nombre, en el nomen iuris, en la calificación legal del acto, pero de modo alguno es un error en el acto. El acto es una compraventa, en cuyo caso entonces ese error en el nombre es un error que no es esencial, sino que es un error meramente accidental, hasta diría de un tema de copy-paste en el Word. ¿Sí? Lo mismo si se trata de un error sobre la persona, sobre la cualidad, sobre el objeto, sobre la cantidad, sobre la calidad del objeto, si no es determinante. Es decir, bueno, yo quería comprar un auto rojo, me vendieron un Bordeaux, bueno, me da lo mismo, me lo llevo igual. Yo quería comprarle el turrón a Carlitos, el del kiosco, que siempre es tan amable, y me equivoqué y fui al kiosco de Martín que queda a la vuelta. Bueno, da lo mismo, porque en definitiva yo lo que quería era un turrón. ¿Sí? Lo mismo si se trata de un error de cálculo o un error aritmético. Piensen en un contrato de mutuo en el que se establecen, no sé, que el dinero prestado va a ser devuelto en 12 cuotas, que ya tienen un interés cargado, y las cuotas van a ser todas iguales, y que cuando uno las dé 120 pesos y totalizan la suma de 1.000 pesos, son 12 cuotas de 120, no totalizan la suma de 1.000 pesos. Hay un error ahí, un error de cálculo, un error aritmético que puede ser perfectamente subsanable. ¿Sí? Da lugar en todo caso a la rectificación. Fíjense que el artículo 268 dice: el error de cálculo no da lugar a la nulidad, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante de consentimiento, es decir, salvo que ese error haya sido, digamos, ese número inserto haya sido determinante para la celebración del acto. Es decir, yo decir, ya no, si las cuotas eran de 120 yo las pagaba, si son de 140 no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Este error de cálculo está dentro del error accidental? Claro. Es una O sea, no da lugar a la nulidad. La distinción entre error esencial y error accidental es que el error esencial da lugar a la nulidad. Porque es determinante. Sí, perdón. Porque es determinante. El error accidental no da lugar a la nulidad, justamente porque no reviste esta característica. Porque yo había leído, y los tengo por separados, pensé que eran aparte, error reconocible y error... No, eso es otra cosa, ahí vamos. Ahí vamos. Esta es la primera distinción. O sea, hasta acá tenemos error de derecho, error de hecho. Dentro del error de hecho, una primera clasificación es la que distingue entre error esencial y error accidental. Luego, la segunda clasificación es la que distingue entre error reconocible y el error que no lo es, el error que no es reconocible. El artículo 266, ¿sí?, dice: error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, la circunstancia de persona, tiempo y lugar. ¿Esto a qué se refiere? A que en los actos jurídicos bilaterales, en el que la declaración que emite es una declaración de tipo recepticia, porque está destinada a ser recibida por otra y que le produzca efectos jurídicos en la otra, cuando esa declaración contiene un error y el destinatario lo percibe al error
o lo tuvo que haber percibido si hubiese obrado con diligencia, si hubiese sido diligente, ¿sí? El error es reconocible. Es decir, cuando, si hubiese habiendo advertido el error por haber obrado con diligencia, perdón, si lo hubiese advertido, si hubiese podido percibir, obrando con diligencia, el destinatario lo advierte y le dice, ojo que te estás equivocando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el error es un error reconocible, además de ser un error de hecho esencial, da lugar a la nulidad. Ahora, si el error no es reconocible, es decir, si yo he obrado, ¿sí?, con la diligencia y el error igualmente ocurre, bueno, en ese caso no hay nulidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los efectos que produce el error sobre los actos voluntarios? Si se trata de un acto lícito, el error recae sobre la intención, obviamente, y lo que produce es la ineficacia del acto. Y esa ineficacia es lo que vamos a ver, la ineficacia más radical, que es la nulidad. Y concretamente la nulidad relativa. Empiecen a escuchar estos términos porque los vamos a ver bien la semana que viene. Esta nulidad puede ser demandada tanto por la parte afectada como por sus representantes, y es una nulidad de tipo relativa porque solo afecta intereses meramente particulares. Por lo tanto, es una nulidad confirmable. Esto también empiezan a escuchar porque implica que puede ser subsanada esa nulidad. A su vez, el Código Civil y Comercial contiene una modificación, una cosa nueva con relación al código anterior, que es que además de que el error conduce a la nulidad, si reúne los requisitos de reconocibilidad y esencialidad, también existe la posibilidad, y esto es una novedad, de que ese error pueda ser subsanado. La subsanación que está mencionada en el artículo 269. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Es como una suerte de reajuste del acto jurídico en los términos de los que aquella persona en la que incurrió en el error efectivamente quería que el acto jurídico se otorgara. Es decir, si yo incurrí en un error respecto del objeto, de la cualidad esencial que tenía en cuenta al momento de celebrar el acto jurídico, es decir, quería comprar la camioneta 4x4 y me compré una 4x2, cuando voy a pretender la nulidad, y si le digo al vendedor, ¿sabes qué? Yo te voy a devolver la camioneta, vos devolverme la plata, porque la verdad es que yo quería otra camioneta. Y el vendedor me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, te doy la camioneta que vos querías. Es decir, ofrece cumplir con el acto bajo las modalidades y el contenido que aquella persona que incurrió en el error lo intentaba celebrar. Entonces, en ese caso, ya no tiene acción de nulidad. Ese efecto que era la ineficacia se desvanece porque hay un ofrecimiento de subsistencia de ese acto y la ley siempre prefiere la subsistencia del acto antes que su nulidad. ¿Se entiende esto? ¿Estamos hasta acá? Bueno, sigo entonces. Vimos error entonces hasta acá. Ahora vamos a ver el vicio de dolo. El vicio de dolo el dolo como vicio de la voluntad está mencionado a partir del artículo 271 al artículo 275. Cuando ustedes van al libro, van a ver que hay 3 acepciones de la palabra dolo. ¿Sí? Una que lo identifica como el elemento subjetivo de los ilícitos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la teoría general de los hechos? Decíamos, dentro de los hechos ilícitos están los delitos y los cuasidelitos. Los delitos son aquellos que son obrados, el daño es provocado con intención, ¿sí? Entonces, ahí el dolo,
esa acepción del dolo está identificada con la intención de dañar en el ilícito. Esa es una manera de considerar el dolo. Otra manera de considerar el dolo es la inejecución maliciosa de las obligaciones. Es decir, yo no cumplo con la obligación que he asumida, no porque no puedo, sino porque no quiero. No le pago a mi acreedor porque no tengo ganas, porque quiero provocarle el daño que implica mi incumplimiento. ¿Sí? Inejecución maliciosa de las obligaciones. O bien, la tercera acepción, y es la que a nosotros nos interesa, que es entender al dolo como un vicio de la intención, un vicio del acto voluntario. ¿Y cómo uno lo puede definir al dolo? Y está explicado con diferentes acciones ejemplificativas en el artículo 271, que dice que el dolo es la acción que implica la aserción de lo falso o la disimulación de lo verdadero, o cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con tal fin. Es decir, lo que se busca a través del dolo es celebrar el acto jurídico, convencer a la otra parte, convencer a alguien de que otorgue un acto jurídico, engañándolo. Engañándolo. Dolo, engaño, es esta acepción. Lo engaña, aseverando aseverando la verdad de algo que no es, disimulando la verdad de algo que no es, o cualquier astucia o maquinación, cualquier biribiri que se haga para engañar a alguien, y que ese biribiri sea determinante de que el otro se equivoque, incurra en un error y celebre el acto. Porque el dolo engaño es, en definitiva, implica un error provocado, un error inducido. La distinción entre error y dolo es que el defecto en el error es propio del declarante, mientras que en el dolo, el error en que incurre el declarante, el emitente de la voluntad, proviene de otro, es a causa de otro, es porque el otro lo engaña. ¿Sí? Entonces, en el dolo, existe esta maquinación, esta astucia, este artificio, esta aserción, ¿verdad?, que puede tener dos vertientes. Puede ser, o bien, a través de una acción de conductas, ¿sí?, o bien puede ser a través de omisión. Es decir, frente a el otro que viene y se equivoca, yo me callo a propósito. La distinción entre error reconocible y la omisión dolosa, que son algo bastante parecido, es que en la omisión dolosa, el silencio que yo guardo como destinatario del error del otro es a propósito. No es porque no me di cuenta, como el error reconocible, porque lo obré con culpa. Acá el factor subjetivo es dolo. Piensen en esto. Yo soy, tengo una galería de arte. ¿Sí? Vendo cuadros de autor, cuadros de pintores famosos. Y viene una señora que tiene una tarjeta de crédito negra, recontra negra, de esas que pesan cuando caen, ¿sí?, esas que tienen otra textura, esas tarjetas. Nosotros, los simples mortales, no tenemos acceso a eso. Pero alguna vez yo he visto, y tienen otro plástico, es otra cosa, ¿sí? Son más lindas. Bien, esas tarjetas que no tienen límite, ¿sí?, y yo tengo un postnet deseoso de pasarla por esa tarjeta, viene la señora y dice, yo quiero comprar, ay, qué lindo este cuadro, Los barcos de Quinquela Martín, dice. Y yo, en realidad, sé que el cuadro no es de Quinquela Martín, porque lo compré yo, y es de un autor también, de un pintor realmente bueno también, pero no es de Quinquela Martín. Y entonces, como la señora de entrada me dice, el cuadro de Quinquela Martín, qué lindo, acá el barquito en la boca. Bueno, muy bien, sí, vio qué lindo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta tanto. Se lo vendo, y la señora luego se da cuenta que el cuadro no es de Quinquela Martín. Yo le mentí. ¿Sí? Yo le mentí. Ahora, distinta la situación de si la señora, yo no soy un experto,
para nada. Ella sabe que yo no soy un experto, soy un simple vendedor de zapatos, pero que bueno, que me pusieron a vender ahí, y ella dice, qué lindo cuadro de Quinquela Martín, sí, obvio, qué lindo, y yo la verdad que no lo sé, no estoy, digamos, me equivoco, formo parte de esa declaración, pero no en forma dolosa, sino en forma culposa. ¿Sí? Y ahí la ayudo a ella a incurrir en un error que es reconocible, que le va a permitir demandar la nulidad. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? Entonces, este dolo, engaño, puede producirse por dos motivos. O bien porque asevero lo falso, o disimulo la verdad por medio de acciones, o bien por medio de omisiones. Lo importante es que, para que cause la nulidad, es que el dolo sea determinante, que sea relevante. Es como veíamos hoy el error esencial. Bueno, el dolo tiene que ser un dolo determinante, ¿sí? Para que cause la nulidad. El dolo, además de la distinción entre lo que son las clases de dolo, además de que sea positivo o negativo según que corresponda a la acción dolosa o a la omisión dolosa, puede ser directo o indirecto. Y acá présteme un poquito de atención, porque el dolo puede ser causado o bien por el co-contratante, ¿sí? Por alguna de las partes del acto de un negocio jurídico, en forma directa o a través de un dependiente o de un representante, o bien puede ser producido por un tercero ajeno a la relación, en cuyo caso el dolo es indirecto. Y piensen en esta situación. Yo quiero comprar un auto usado, voy a una agencia, digo, che, el auto está bueno, sí, tiene re pocos kilómetros, anda genial. Bueno, buenísimo. Y el que me está engañando es el propio vendedor. Ahora, digo, ¿sabes qué? Se lo vamos a llevar a un tallerista. Ah, sí, sí, muy bien, perfecto, para que te lo mire, te lo controle el auto, perfecto, muy bien. Se lo llevamos al tallerista y el tallerista es el que me engaña. Me dice, no, el auto está buenísimo, compralo porque tiene pocos kilómetros, no gasta una gota de aceite, está perfecto, el auto compralo. ¿Sí? Compro el auto y a la semana descubro que el auto no anda ni para atrás porque no tiene los kilómetros que decía, había sido alterado 40 kilómetros, a su vez porque lo habían disimulado con aditivos para que no echara humo y no largara la quemazón de aceite que finalmente estaba largando. Entonces, claramente, he sido engañado. El engaño fue determinante para que se lograra el acto. Ahora, en un caso el engaño provino de la parte, en cuyo caso el dolo es directo, y en otro caso el dolo, el engaño, provino de un tercero ajeno a esa relación, en cuyo caso el dolo es indirecto. Esto es solo importante porque si hay complicidad entre la parte y el tercero es el que incurre en la acción u omisión dolosa, el dolo no solo da lugar a la nulidad si es determinante, sino que además, y esto es importante, el dolo como acto en sí es un acto ilícito. ¿Sí? Es un acto ilícito que da lugar a la indemnización del daño. Y si da lugar a la indemnización del daño y ha habido complicidad entre el tercero que ha incurrido en el dolo o que lo ha producido y alguna de las partes, en ese caso entonces la indemnización del daño va a ser solidaria. La responsabilidad por la indemnización del daño va a ser solidaria entre ese tercero y la parte a la que se ha visto beneficiada con ese dolo, con ese engaño. ¿Se entiende esto? La otra distinción es entre dolo esencial y dolo incidental. Es más o menos algo parecido a lo que veíamos hoy con el error. El dolo es esencial cuando es determinante, ¿sí? Cuando es la causa principal por la cual la persona se ha visto engañada para celebrar el acto. Es decir, de alguna manera, es lo determinante, es el factor determinante para que la víctima haya prestado su consentimiento irreflexivo. ¿Sí? Ese es el error esencial, que está mencionado y está explicado, y ahora lo vamos a ver en el artículo 272. En cambio, el dolo incidental
no reúne los requisitos del dolo esencial, entonces no es un factor determinante para la prestación del consentimiento. ¿Ha habido engaño? Sí. Pero aún suprimiendo hipotéticamente el engaño, el acto igualmente lo hubiese celebrado. Es decir, no es que porque a mí me engañaron yo presté en forma irreflexiva el consentimiento. No, yo presté el consentimiento, hubiese prestado el consentimiento igual, aun cuando no me hubiesen engañado. Lo que pasa es que lo que sí puede dar lugar, el dolo incidental, es igualmente a la indemnización del daño si he sufrido algún daño a consecuencia del otorgamiento del acto. ¿Se entiende la diferencia entonces? Entre el dolo esencial y el dolo incidental, la distinción es que uno es determinante del acto y el otro no. Determinante de la prestación irreflexiva del consentimiento y el otro no. El dolo esencial es el que da lugar a la nulidad del acto y a la indemnización del daño si corresponde. El dolo incidental no da lugar a la nulidad del acto, aunque sí puede dar lugar a la indemnización del daño. ¿Cuáles son las características para que estemos frente a un dolo esencial? Son las que están mencionadas en el artículo 272. Y dice, el dolo es esencial y causa la nulidad del acto cuando. Y ahí da las características. Es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo recíproco, es decir, no ha habido dolo de ambas partes. ¿Qué significa que sea grave el dolo? Significa que la maniobra, la maquinación que hace la contraparte ha sido de tal entidad que la víctima no ha podido evitar ser engañada aun cuando haya obrado con la máxima diligencia. Es decir, lo armaron tan bien al engaño, fue tan bien orquestada la maquinación, la maniobra, que yo, aún obrando con la mayor de las diligencias, no pude evitar ser engañado. El vendedor de auto me dijo: el auto está buenísimo, está genial, anda muy bien, no tiene problema. Yo fui diligente, lo llevé a un tallerista neutro. El tallerista me dijo: no, el auto está bien. Y resulta que el auto estaba tuneado, estaba disfrazado, pero estaba tan bien disfrazado que aún yo, obrando con la máxima diligencia, que es llevárselo a un tallerista, no pude evitar ser engañado. ¿Sí? Con lo cual, acá, para que sea grave, hay que también analizar cuál es la diligencia con la que se comporta la víctima. ¿Sí? Porque no es que la mera jactancia, el mero fanfarroneo hace que yo me convierta en víctima. No, no. Yo, para poder ser víctima y pueda ser considerado como grave el dolo, tengo que haber obrado con diligencia. Por eso, a veces, estas acciones sustentadas en el error pueden estar destinadas al fracaso, salvo que se trate de acciones derivadas de una relación de consumo, donde de alguna manera hay una suerte de presunción, si se quiere, y de inversión fundamentalmente de la carga probatoria, que le da como mayor beneficio al consumidor por la inevitable inequivalencia de lugar en la relación de poder que se encuentra, ¿no? Porque un consumidor muchas más opciones que adherir no tiene. No puede discutir una cláusula con un proveedor. Pero salvo situaciones así, en contratos paritarios, la verdad que hay que probar realmente la diligencia para poder invocar este dolo, porque si no el dolo no va a ser grave. Luego el dolo tiene que haber sido determinante. De alguna manera, si es grave, va a ser determinante. ¿Determinante de qué? De la celebración del acto. Si no hubiese existido ese dolo, la víctima no lo hubiese celebrado. Salvat esto lo explica bien y dice, bueno, de alguna manera son dos requisitos que vienen unidos uno del otro, porque no puede darse el uno sin el otro. Técnicamente, si un dolo es grave, es porque va a ser determinante del acto. O a la inversa, si es determinante, es porque es grave. A su vez, tiene que haber causado un daño importante. Un daño importante desde el punto de vista económico, ¿sí? No se puede anular un acto por una insignificancia económica.
Lógicamente, la importancia o la relevancia o la insignificancia, en su caso económica, está dada en función del acto. Es decir, porque 1.000 pesos puede ser mucho o poco, dependiendo de qué y del acto en sí. En algunos casos puede ser mucho, en algunos casos puede ser muy poco. Hay un caso que yo siempre cuento, que se pretendió demandar la nulidad de la compraventa de un lote de terreno, porque cuando en la escritura se mencionaba que era de 10,25 metros de ancho, por ejemplo, resultó que cuando se hizo la medición era de 10,23. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? Lo que el juez dijo, miren, la verdad que 2 centímetros, por más que sea a lo largo de 43 metros, 2 centímetros no lo ocupa un yuyo. Entonces, no causa un daño importante. Y a su vez, usted el acto lo hubiese celebrado igual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y a su vez, que no haya dolor recíproco, lo cual es obvio, porque no se puede escuchar a quien también ha obrado de manera torpe, ¿no? De alguna manera. ¿Cuáles son los efectos que produce? Sí, ya lo dije. Si el dolo es esencial, causa la nulidad del acto, habilita a demandar la nulidad del acto y, a su vez, legitima a pedir la reparación del daño si es que ha sufrido algún tipo de daño. Si el dolo es incidental, pese a existir, no es determinante el consentimiento de la víctima, es decir, que no da lugar a la nulidad más que a la reparación. Y si el dolo ha sido un dolo de un tercero y es cómplice con la parte, va a dar lugar a, entonces a la responsabilidad de tipo solidaria de ese daño. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Me Sí. pudieron seguir? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Bueno, le damos la bienvenida a Lucía, que ya la veo conectada. Buenas tardes, Buenas Lucía, tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Yo ya Lucía les va a hablar sobre el último vicio de consentimiento, que es la violencia, y sobre el último punto de esta unidad, que es la prescripción de las acciones de nulidad. Lucía, yo ya, más allá de que vos vas a compartir seguramente el PowerPoint, yo ya se los pasé a ellos también por WhatsApp, así que, Sí. que bueno, me muteo mientras además me caliento el mate. ¿Me querés pasar el host? Así Sí, comparto ¿cómo es que se hace? Oh, yo siempre me pedís lo mismo. Yo mis siempre... 3 puntitos y creo que los hice tuyos, make acá, sí. host. Qué suerte. Creo que hice make host. Sí, pero me parece que no dice nada, a ver. A ¿Querés ver, que lo ¿no comparta dice? yo? A ver. Ah, no, pero vos lo vas a querer pasar. Como Pero... que, ¿no te aparecen los 3 puntos? Sí, pero me aparece pin o chat, no me parece otra cosa. Cuando voy a los 3 puntitos. Espérate, estoy con este mouse No, óptico. porque no A ver si estás, intento no estás compartir, como creo que... no, Perdón, ¿qué? no, porque cuando te fuiste me parece que quedó otra persona como hospedadora. Cuando te ¿Y saliste de cómo la... podemos saber quién es el hospedador? Creo que es Gabriela. ¿Gabriela? Ah, entonces ella tiene que poner mis 3 puntos. Porque a mí se me cortó en un momento, se me reinició la computadora, estaba programada el Ah, reinicio de la computadora, se me reinició. Fíjate, Gabriela, si vos quedaste como host. ahí está, Perfecto, ahí está. bien. Perfecto. Gracias, Paula, porque hubiésemos estado hasta Buenísimo. mañana con esto. Bueno, a ver, voy a compartir. Ahí se ve la pantalla. ¿No? Sí, ahí está. Sí, buenísimo. Bueno, yo voy a hablar entonces, como dijo el doctor, del último punto de la bolilla, que es la violencia como vicio de la voluntad. Bueno, acá transcribí el artículo 276, que lo que dice es que la fuerza irresistible, las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente, que no se pueden contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Lo que vamos a hacer es como ir desglosando este artículo e ir intentando entender un poco cómo funciona este instituto. Entonces,
lo que podemos ver acá es que se evidencian dos tipos de formas de coerción que están comprendidas en este artículo. La violencia física, por un lado, que consiste en el empleo de fuerza física e irresistible en la persona que otorga el acto. Por ejemplo, cuando de alguna forma se lleva la mano a alguien para que firme. O sino también la otra forma de coerción comprendida es la coerción o la intimidación. Ahora bien, el artículo nos establece ciertos requisitos que deben reunir las amenazas para constituirse como tal. La misma es lo que tienen que hacer, los requisitos vendrían a ser que deben generar el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar y que recaiga en la persona o bienes de la parte de un tercero. Ahora bien, ¿qué se entiende por amenazas? Bueno, la Real Academia Española definió el verbo amenazar diciendo, digamos, que amenazar es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Y la amenaza es puntualmente el delito que consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de algún tipo de mal grave tanto para él como para su familia. Entonces, esta amenaza tiene que reunir este recaudo de provocar un mal grave e inminente. Ahora, también lo que hay que hacer alusión a que el código lo que hizo fue eliminar la calificación de injustas que establecía el código de Vélez-Sarsfield. Entonces, lo que podríamos decir que si, por ejemplo, el acreedor lo que hace es iniciar una acción judicial, el deudor no podría invocar, por ejemplo, el vicio, la existencia de algún vicio de violencia que afecte el pago que él ya realizó con el objetivo de evitar la acción judicial que quiere iniciar el acreedor. Ahora bien, lo que hizo la doctrina fue señalar, digamos, que la amenaza va a ser justa en la medida en la que se trate, en la medida que el derecho de que se trata se ejercita regularmente. Entonces, ahora, en el caso en cuestión, el acto sí podría ser anulable por violencia para el caso de que el deudor haya sido compelido a través de amenazas o de algún tipo de coerción o haberse obligado a aceptar, por ejemplo, algún interés usurario o reconocer que debe una suma mayor de la pactada en el contrato, por ejemplo. Ahora, este mal grave e inminente, ¿a qué se refiere? Bueno, la inminencia, como dice acá, se puede evidenciar cuando un sujeto está expuesto a sufrir un perjuicio en un lapso relativamente próximo que le impida recurrir al auxilio de la autoridad antes de que acaezca efectivamente. Ahora bien, este concepto creo que es bastante claro, pero hay que hacer algunas salvedades. ¿Por qué? Porque en realidad este concepto, el requisito en realidad de la inminencia, vendría a ser bastante relativo. Porque existen situaciones donde, puede suceder que el sujeto, la víctima, no quiera revelar ciertas amenazas y no recurra a la autoridad en debido tiempo y forma, y no lo haga por falta de tiempo, sino que quizás alguna de esas amenazas se pudieron haber realizado diciéndole a esa persona que si recurre a la autoridad va a revelar algún tipo de secreto que pueda afectar su honor, su dignidad. O también puede suceder que haya cierto temor producido por la amenaza que le impida al sujeto recurrir a la autoridad. Entonces acá hay que analizarlo un poquito más detenidamente, porque puede suceder que la persona se vea atemorizado a acudir a la autoridad porque quizás con estas amenazas que recibió. Entonces, lo que podría quedar excluido en realidad solamente de este concepto vendrían a ser como estos peligros lejanos o remotos, que son, digamos, eventuales, y el que carece de algún tipo de posibilidad de que se produzca algún tipo de mal concreto. Ese vendría a ser lo único que podríamos excluir a este concepto. Y tiene que tratarse de un mal futuro. Ahora, el concepto de grave, también, digamos, la gravedad del daño también podría ser relativa. Porque lo que puede ser grave para uno, quizás no lo es para otra persona. Entonces es por eso también que el artículo lo que establece es, digamos, optar por una valoración subjetiva de la violencia, distinta que en el dolo. Es por eso que lo que vamos a tener que tomar en consideración es la condición especial de quien sufre la amenaza, la condición personal de quien sufre la amenaza. Porque no es lo mismo la agresión física o algún tipo de coerción moral que recibe una persona anciana o una persona enferma que
un hombre joven o una persona sana. Ahora, cuando hablamos de la cuestión con respecto a las personas y los bienes, podemos decir que la amenaza comprende las amenazas de privación de vida o salud, secuestros, difusión de hechos que afecten el honor de la persona o su familia, e incluso la destrucción de bienes. Entonces, acá hay que tener en cuenta que la amenaza puede referirse tanto a quien dio su consentimiento al acto, cuanto a un tercero, es decir, tratándose de un cónyuge, un ascendiente, un descendiente, un amigo, como también puede tratarse de un extraño, en la medida en la que se pruebe que esto fue determinante del consentimiento. ¿Y por qué es tan importante esto del consentimiento? Porque aunque la ley no lo establezca expresamente, es ineludible que la violencia haya sido la causa determinante del otorgamiento del acto cuya anulación se persigue. Esto es determinante. Ahora, ¿cuál es el efecto principal del vicio de violencia? Bueno, como los demás vicios de la voluntad, la sanción es la nulidad relativa del acto, conforme al artículo 338. Ahora, a su vez, se engendra una acción independiente a la acción de nulidad, que es la acción de responsabilidad por daños y perjuicios, que como dije es independiente. Entonces, las reglas con respecto a estas acciones son las mismas que las establecidas con respecto al dolo. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que la violencia no reúna todos los recaudos examinados previamente, como de los que hablamos antes. En ese caso sí, no va a proceder la acción de nulidad, pero sí va a proceder la acción de daños y perjuicios. Por eso es que es importante recordar que son independientes, porque quizás si no se reúnen los requisitos para obtener una acción de nulidad, quizás sí podemos obtener una acción de daños y perjuicios. En este caso, en el que no procede la acción de nulidad, pero sí la de responsabilidad por daños y perjuicios, se trata de la violencia incidental, es este instituto, que sigue el mismo régimen que el del dolo incidental. Ahora, vamos a hablar un poco de la violencia ejercida por un tercero. Esta violencia reúne, digamos, los mismos efectos que la empleada por uno de los que participó en el acto. Esto lo establece en el artículo 277. Entonces, produce tanto la nulidad relativa del acto, como así la acción de responsabilidad por daños y perjuicios. La parte acá hay algo importante de mencionar, que la parte que es sabedora de la violencia, digamos que tiene conocimiento del vicio, es responsable solidaria con el autor de la violencia, ¿sí? Se prueba que conoce el vicio. Y hay un concepto también importante a mencionar, que es el temor reverencial, que es como dice acá la Filmina, es el que se tiene con respecto a aquellas personas sobre las cuales está en una relación de respeto o sumisión. El hijo respecto del padre, el dependiente del principal, hay un par de ejemplos más. Ahora, hay una mención importante a este concepto de temor reverencial, que el Código de Vélez vedaba la invocación de este concepto para nulificar los actos voluntarios. Esto estaba establecido en el artículo 940 del Código de 1869, pero si bien la disposición del artículo 940 no fue reproducida por el Código, esto no significa un cambio en realidad. Hay algo importante a mencionar, que la sola relación de respeto o sumisión no causa la nulidad del acto, no es que solamente con demostrar la relación de sumisión es que causa la nulidad y es procedente la acción de nulidad. Lo que hay que demostrar es que exista una verdadera coerción, porque si hay una verdadera coerción, acá sí el acto puede anularse, tratándose de una intimidación o violencia que provenga de un padre, del principal, y bueno, el libro de Rivera habla también de la esposa con respecto al esposo. No quise ponerlo como ejemplo, me parece un poco particular, pero bueno, creo que el caso del hijo con respecto al padre es un poco más claro. Y el último tema del que vamos a hablar es el tema de la prescripción de las acciones de nulidad por vicios, que está mucho más atrás en el código, justamente la parte de prescripción, en el artículo 2562, que lo que dispone es un plazo de prescripción de las acciones de nulidad relativa de 2 años. Este plazo de 2 años de prescripción
se va a contar desde que cesó Te la hago una- te violencia, hago una- el error, una el para- dolo, el tipo... Sí. Perdóname, Lucía. Vamos a hacer una adenda acá, mínima, de un segundo. Cuando hablamos de prescripción, lo vamos a ver, va a ser el tema de la última unidad, pero se los ubico en tema para que entiendan de qué está hablando Lucía. Cuando se habla de prescripción liberatoria, de lo que estamos hablando es de el paso del tiempo sin que el titular ejerza ese derecho. Entonces, frente a esta inacción por parte del titular de un derecho durante el lapso que establece la ley, el efecto que produce esas dos circunstancias es que se pierda la posibilidad de reclamar judicialmente la protección del crédito. Es decir, el hecho de que yo, durante el plazo que establece la ley, no ejerza ninguna acción tendiente a proteger mi derecho, hace que se produzca la extinción de la posibilidad de reclamarlo. ¿Sí? Entonces, ese plazo de prescripción y el modo de que se cuenta el plazo de prescripción de la acción de nulidad en los distintos vicios es de lo que está hablando Lucía. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien, perdón, Lucía. Dale. No, sí, sí. Bueno, entonces, como estaba diciendo, este plazo de prescripción de 2 años se va a contar desde que cesó la violencia, el error, el dolo, el tipo de vicio que se invoque, o desde que se conoció o pudo conocerse que esa persona conocía el vicio. Ahora, esto establecido por el artículo 2562 pone en juego el problema de la carga de la prueba, es decir, ¿quién es la persona que tiene que probar que la violencia cesó o que el sujeto conocía o debía conocer el vicio que afectaba su voluntad? Entonces, lo que hizo la tesis doctrinaria predominante es establecer que la carga de la prueba de los extremos a los que me vengo refiriendo corre a cargo del demandado por nulidad que invoca la prescripción liberatoria, de las que le acaba de hablar el doctor. Y según este criterio generalizado, la excepción de nulidad va a ser imprescriptible. Pero bueno, eso creo que es un poco más técnico. Así que bueno, acá estaría abarcado todo el tema. Bueno, chicos, alguna pregunta excelente, Lucía, como siempre. Yo no estaba en cámara, pero estaba preparándome el mate, escuchando, como siempre, claro. ¿Alguna pregunta, chicos, Gracias. sobre esto o sobre los temas que vimos conmigo? No, profe. Bueno, me alegro. Mañana creo que tienen la unidad 26 con la doctora Bonadíez, ¿no? O Martín Vera. Sí. Bien. No, Bonadíez. Bueno, les recomiendo particular atención al vicio de lesión, porque es un tema siempre presente, siempre vigente y siempre importante, todo junto. Así que por eso es siempre tema de examen. Es obvio. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto que también. ¿Paramos acá o tienen alguna duda existencial o parroquial? Bueno, me quedan 5 minutos. ¿No? Bueno, damos por finalizada entonces. Lucía, muchísimas gracias. No, gracias. No, profe, Chao. gracias. Adiós.